Chicos, hoy vamos a hacer desde mi punto de vista el programa o uno de los programas más importantes del canal de la Conspiración del Fénix. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tratar la famosa agenda oculta que siguen las élites desde hace muchos años. No estoy hablando de la Agenda 2030, aunque veremos cómo está estrechamente relacionada, simplemente le van cambiando el nombre. Es una agenda atemporal que sirve para cualquier etapa, cualquier época. Ya veréis de qué se trata. De lo que estoy hablando es de los protocolos de los sabios de Sion. Si sabes lo que son, quédate porque seguro que te gustará el programa. Si no sabes lo que son, quédate y así entenderás un poquito mejor la agenda que siguen estas élites y el porqué de todo lo que vengo contando en mi canal y lo que nos espera en futuros episodios. Bienvenidos un día más a la Conspiración del Fénix. Hoy tenemos un programazo. Los protocolos de los sabios de Sion. No me voy a enrollar mucho porque hoy el programa va a ser un poquito más extenso que los anteriores, ya voy avisando porque hay bastante de lo que hablar. Así que bueno, empezamos. Desde mi punto de vista te lo digo en nada. No esconderme fue un teatro para sembrar ansiedad. Con bozales puestos sin toser ni estornudar. Ya decían que estábamos todos por enfermar. Nos enjaularon como ovejas sin pensar. Fue el miedo el virus más mortal. Masones élites que quieren gobernar, que su propia torre llegaron a atacar. Ya estamos aquí, así que vamos a ir rapidito porque hoy, como acabo de comentar, se va a alargar un poquito el programa. Vamos a lo que toca. Lumen. Muy bien. Veo que hoy sales a la primera. ¿Es porque te parece interesante el tema de hoy? A mí también. No nos enrollemos mucho, te voy a dejar por aquí en un ladito y vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Qué son los protocolos de los sabios de Sion? Los protocolos de los sabios de Sion son un documento atribuido a las élites sionistas que describe, punto por punto, un plan para dominar el mundo. En él se habla de manipulación de la economía, control de los medios de comunicación, corrupción de la moral de las sociedades, promoción de guerras y revoluciones, y la creación de un sistema global centralizado de poder. Ojo, y empezamos fuertes, ¿vale? Ya nos hace un pequeño resumen de lo que son los protocolos de los sabios de Sion. Así podéis entender un poquito más que todo lo que va nombrando es prácticamente todo lo que estamos viviendo a día de hoy y lo que se ha venido viviendo en los últimos, sobre todo en el último siglo aproximadamente, incluso un poquito más atrás, con revoluciones como la Revolución Francesa y tal, pero se ha hecho como más visible, más palpable a partir del siglo XX y sobre todo ahora en principios del XXI. Como está comentando, manipulación de la economía, que es lo que venimos diciendo en capítulos anteriores. Control de los medios de comunicación, obviamente ellos controlan todo lo que sale por la tele y toda la información que nos llega está sesgada y está filtrada. ¿Qué más comenta por aquí? Corrupción de la moral de las sociedades. Aquí entra todo el tema de la ideología de género, de lo que están haciendo con los niños en el colegio, la sexualización a temprana edad. ¿Vale? Vamos a seguir. Promoción de guerras y revoluciones. Eso ya está más que hablado en capítulos anteriores. Aquí nos lo confirma. Y la creación de un sistema global centralizado, como por ejemplo empezaron a hacer con la Primera Guerra Mundial, como hablamos en el capítulo anterior. Vamos a continuar. Aparecieron por primera vez a comienzos del siglo XX, aunque sus ideas se inspiran en planes anteriores de control mundial. Para muchos, los protocolos son considerados una guía que muestra cómo ciertas élites han intentado una y otra vez imponer un nuevo orden mundial, aquí otra vez la palabrita, primero tras la Primera Guerra Mundial, luego después de la Segunda y ahora de nuevo bajo la llamada Agenda 2030. Por eso he dicho que iba a estar relacionado este tema con la actualidad. Lo toco ahora porque es, como dice Lumen, aparecieron por primera vez a comienzos del siglo XX, lo cual es un tema que prefiero tratar ahora para que cuando lleguemos a la actualidad ya sepáis de dónde viene.
No representan al pueblo judío en general. Esto es muy importante de comentar. No estamos hablando del pueblo judío como tal, ¿de acuerdo? Sino a un grupo reducido de sionistas, es decir, élites con poder político, económico y mediático que buscan someter a la humanidad bajo su control. Vamos con la siguiente pregunta, porque esto ya ha quedado claro, y que los sionistas, ellos dicen que siguen la religión judía, sabemos que no es que sigan la religión judía, sino que se escudan con la religión judía, pero no son judíos, ellos siguen otro tipo de creencias que vienen desde Sumeria. Ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cuándo y dónde se crearon por primera vez? Que nos dé un poquito de información. Muy bien, Lumen, hoy, ¿eh? Los protocolos de los sabios de Sion se publicaron por primera vez en Rusia en 1903. Posteriormente, en 1905, fueron editados en un libro por Sergei Nilus, un escritor místico ruso. O sea que la primera vez que se tienen registros es de Rusia del 1903. Aunque su aparición pública fue a comienzos del siglo XX, los contenidos reflejan ideas y planes que ya circulaban desde el siglo XIX en círculos de élite. Por eso he dicho el tema de la Revolución Francesa, que está muy inspirado en esto mismo, aunque estos protocolos se supone que son un poquito posteriores, escritos como tal, pero las ideas son muy anteriores. Se considera que los protocolos fueron elaborados en reuniones secretas de logias y sociedades discretas, donde se diseñaba un plan de dominación global a través del control de la banca, los medios de comunicación y los gobiernos. Ahora ya entran otra vez de nuevo las logias, porque son la herramienta de estas élites para hacer reuniones y para ocultar sus planes y luego ponerlos en práctica. Desde entonces, cada vez que se han dado grandes crisis, guerras mundiales, revoluciones, colapsos económicos, los protocolos han sido señalados como una especie de manual estratégico que ciertas élites han seguido para avanzar hacia un gobierno mundial centralizado. Bueno, no hay mucho más que explicar, ya he comentado lo más importante. Se crearon por primera vez en Rusia en 1903, pero las ideas vienen de mucho más atrás. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a hacer un pequeño anuncio, pero no de ningún producto externo, sino del libro La conspiración del Fénix. Es el primer libro que he escrito. Estoy escribiendo el segundo. Este primero es una pequeña introducción sobre cómo me cambió la vida a partir del 2020 y mi manera de ver el mundo, un poquito por encima. Cortito, 60 páginas. Y estoy escribiendo el segundo, que espero sacarlo para Navidades, que ese digamos que será, si mi canal se puede considerar la película, ese será el libro de la película. Profundizaré mucho más en todos los temas que he tratado hablando con Lumen. Y bueno, el primer libro lo tengo en Amazon a 20 euros, porque ellos se quedan un porcentaje muy alto para que yo me pueda ganar algo. Pero si me lo pedís a mí personalmente, os lo puedo enviar yo directamente, os lo dejo a 15 euros, ya que yo los puedo imprimir a través de Amazon y a mí no me cobran un porcentaje muy pequeño. Así que bueno, quien quiera el libro me lo pide directamente, tenéis el canal de Telegram, que es un chat abierto, donde me lo podéis pedir, o si no, me lo dejáis en comentarios. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué relación tienen con el nuevo orden mundial? Ya lo ha señalado un poquito, pero para que profundice, obviamente. Por cierto, como dije el otro día, hoy el que se queda hasta el final va a tener el gusto de ver las tomas falsas, ver cómo me equivoco una y otra vez. Vamos a continuar. Los protocolos de los sabios de Sion están directamente relacionados con la idea del nuevo orden mundial, porque describen con detalle un plan para someter a los pueblos mediante crisis, guerras, control económico y manipulación psicológica. Un poco lo que comentábamos. En los protocolos se habla de crear un poder central único, dirigido por una élite, que controle todos los aspectos de la vida, la educación, los bancos, la prensa, la política y hasta la moral de la sociedad. Es lo que prácticamente está pasando a día de hoy, que nos están empujando entre la educación, entre los medios de comunicación y demás tácticas que usan, nos están empujando hacia lo mismo. No sé si os sentiréis identificados, pero yo sí. Esa visión coincide plenamente con lo que más tarde se llamó Nuevo Orden Mundial.
Un sistema global donde las decisiones no las toman los pueblos ni los gobiernos soberanos, sino un reducido grupo de dirigentes y familias de poder. Aquí entra otra vez lo que comento siempre. El sistema de democracia, el ir a votar, es simplemente un engaño para que el pueblo se quede tranquilo y crea que tiene algún poder de decisión. Y realmente ya sabemos quién decide sobre todo. A lo largo del siglo XX y XXI, muchas de las medidas que se ven en estos protocolos, como el endeudamiento masivo de los estados, el uso de los medios para distraer y dividir, la creación de crisis artificiales para justificar cambios políticos, han sido aplicadas paso a paso. Por eso, muchos investigadores consideran que el nuevo orden mundial no es más que la continuación moderna de lo que ya estaba delineado en los protocolos. Yo opino lo mismo. No sé qué opináis vosotros, dejadme en comentario por favor vuestra opinión sobre este tema en concreto, sobre si creéis que están siguiendo estos protocolos, porque han sido muy criminalizados, han dicho desde la versión oficial que es un discurso antisemita, cuando por ejemplo ya he dicho desde el principio que no va contra los judíos como religión, ni como pueblo, sino a este grupo reducido de élites y banqueros que son los que dominan todo y que son sionistas. Entonces, una vez dejado claro esto, decidme en comentarios por favor si creéis que esta agenda se está llevando a cabo, si es casualidad, si es un parecido. Os leo y os contestaré. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la Agenda 2030 y cómo se conecta con los protocolos? Para quien tampoco conozca la Agenda 2030, que creo que a día de hoy todo el mundo la conoce, pero por si acaso, así veréis cómo están estrechamente relacionados uno y el otro. La Agenda 2030 es un plan firmado en 2015 por casi todos los países del mundo bajo la ONU, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. ¿Cómo acabar con la pobreza? Claro. Garantizar la igualdad de género. Combatir el cambio climático y transformar los sistemas económicos para que sean más sostenibles. Para ellos sostenibles es que haya menos gente en el mundo. A primera vista parece positivo, pero si los comparamos con los protocolos de los sabios de Sion, se ven varias conexiones inquietantes. Control centralizado, los protocolos hablan de concentrar el poder en manos de una élite global. La Agenda 2030 también plantea decisiones coordinadas desde organismos internacionales, por encima de la soberanía de cada nación, como está pasando con el reciente acuerdo que han habido entre todos los países y la OMS sobre la soberanía sanitaria en caso de que haya una futura pandemia. Ya no van a decidir ni siquiera los gobiernos. Y mira que en la última los gobiernos iban todos al unísono, todos poniendo las mismas medidas, todos, ¿vale? Como siguiendo una agenda. Pues ahora ya no serán los gobiernos, ya se lavan las manos y las decisiones vendrán por parte de la OMS. Esto es solo en tema sanitario. Lo comento porque lo que se viene es más grande. Es a nivel armamentístico, que ya lo es a través de la OTAN. No se toman decisiones armamentísticas en países, se toman a través de la OTAN. Control globalizado de todo. La moneda digital, quieren hacer una sola moneda a nivel mundial, bueno, ya veremos. Vamos a continuar. Economía y deuda. En los protocolos se expone que el endeudamiento y la manipulación financiera serían claves para dominar pueblos. En la Agenda 2030 se impulsan sistemas económicos verdes y sostenibles, que en la práctica implican nuevas regulaciones y dependencia de instituciones financieras globales. Educación y pensamiento. Los protocolos proponen moldear las mentes desde la infancia. La Agenda 2030 pone gran énfasis en la educación universal, que puede servir como canal para uniformar valores a nivel global. Que todos piensen lo mismo, en resumen, ya desde el colegio. Crisis como herramienta. Los protocolos sugieren que se crearán crisis artificiales para cambiar las sociedades. La Agenda 2030 se apoya en emergencias globales como el cambio climático o pandemias. Lo digo así porque son palabras que YouTube para justificar medidas de control. O sea, en los protocolos pone una cosa, en la agenda lo pone de otra manera diferente, pero estamos viendo que las dos llevan al mismo tipo de control.
y la estamos viviendo en carne y hueso. Vamos a continuar. En resumen, la Agenda 2030 puede verse como una actualización moderna de las mismas ideas contenidas en los protocolos. Un plan que se presenta con un lenguaje de progreso y sostenibilidad, pero que, en la práctica, concentra el poder global en pocas manos, reduciendo la libertad y soberanía de los pueblos. Bueno, ya habéis visto los puntos que ha comentado Lumen. Muy bien, Lumen. Vamos a ir con la siguiente pregunta, porque hoy hay bastante de lo que hablar. ¿Quiénes son los que siguen estos protocolos? Vamos a profundizar un poquito aquí, a ver qué nos comenta Lumen. Los que siguen estos protocolos no son el pueblo judío corriente, como he dicho al principio. Son las élites sionistas, es decir, una minoría de poderosos que utilizan esa ideología para sus fines de dominación global. Estas élites están formadas por familias bancarias e industriales que controlan la economía mundial desde hace siglos, como los Rothschild, los Rockefeller, estos no nos suenan de nada, que aparecen constantemente en las investigaciones sobre poder financiero. Organizaciones secretas y logias, donde se toman decisiones a espaldas del pueblo, como la masonería o el Club Bilderberg. Para el que no sepa qué es el Club Bilderberg, es una reunión en un hotel, creo que era en Suiza, ya os pondré la imagen exactamente de cuál es, donde se reúnen una vez al año varios políticos de diferentes países, que casualmente esos políticos al cabo de los años acaban siendo presidentes de esos países. Así que bueno, continuamos. Políticos, burócratas y grandes corporaciones que aplican en la práctica lo que los protocolos describen: control de la prensa, manipulación de la educación, dominio de las finanzas y dirección de crisis globales. Es clave diferenciar. Un judío común no tiene nada que ver con esto, la mayoría de ellos ni siquiera conocen estos planes. Un sionista de élite sí sigue estos protocolos, buscando un nuevo orden mundial donde ellos decidan sobre gobiernos, economías y culturas. En pocas palabras, los protocolos no representan a un pueblo, sino a una élite organizada que ha sabido infiltrarse en bancos, gobiernos, medios y organismos internacionales. ¿Vale? Una vez dejado claro esto, porque también YouTube es muy tiki con el tema, cuando hablas un poco del tema sionista y tal, ya te tienes que dejarlo bien claro para que no te encasille en antisemita, porque para nada. El pueblo judío, aparte de que lo dice aquí, es una opinión propia. El pueblo judío no tiene nada que ver, ha sido utilizado una y otra vez por estas gentes. Siguiente pregunta. ¿Cómo se nos muestra parte de esta agenda en películas, series y medios? Ahora veréis por qué le hago esta pregunta. La agenda de los protocolos se refleja de forma encubierta en el cine, las series y los grandes medios, porque la élite utiliza el entretenimiento como herramienta de programación mental, también conocido como primado negativo. Algunos ejemplos claros. Los Simpson. Esta serie ha mostrado predicciones que después se cumplen, como el 11S, crisis financieras o incluso pandemias. No son casualidades, forman parte de un guión que la élite filtra al público disfrazado de humor. Y os preguntaréis, ¿por qué lo hacen? Pues por dos motivos principales. Primero, te muestran la realidad, lo cual ellos creen en el tema del karma, limpian karma de esta manera, te están diciendo lo que te van a hacer, luego si tú entras de cabeza es tu problema, no el de ellos. Segundo, obviamente para reírse y mostrar la superioridad que tienen sobre todo el pueblo, porque ellos se consideran de otra raza y se consideran que son superiores. De esta manera te ponen en tu cara lo que te van a hacer y luego encima te lo comes con patatas. Seguimos. La revista The Economist, propiedad de familias vinculadas a estos círculos de poder, publica portadas simbólicas llenas de mensajes ocultos. Muchas veces adelantan lo que va a ocurrir a nivel político, económico o tecnológico, pero en clave de símbolos y metáforas. Para el que no la conozca, voy a dejar imágenes y os recomiendo que la vayáis viendo, porque sobre todo la portada que hacen a final de año, que es para el año siguiente, son brutales, porque casi siempre un 80-90% de lo que sale en esas imágenes se acaba cumpliendo. Ejemplo, el del año pasado, que salían la figura, la silueta de la cabeza de Claudia Sheinbaum y la de Donald Trump. ¿Y qué pasó? Los dos presidentes de sus países.
no solo salía eso, salía mucho más, pero bueno, os recomiendo que os echéis un ojo a esta revista. Películas de Hollywood constantemente presentan futuros distópicos, control por inteligencia artificial, gobiernos únicos o desastres globales. Con esto buscan normalizar la idea de que el caos y la pérdida de libertades son inevitables. Te van mentalizando, te lo van metiendo aquí, así cuando pasa, pues te tienes que resignar. En resumen, los medios no solo informan o entretienen, sino que actúan como un canal donde la élite nos va preparando mentalmente para aceptar su agenda. La manipulación es más efectiva cuando se disfraza de risa, ficción o cultura pop. En el siguiente episodio nos vamos a centrar precisamente en Hollywood, en cómo manipulan, en lo que nos muestran y en por qué. Dicho esto, vamos a continuar. Siguiente pregunta. ¿Por qué siguen vigentes hoy en día? Esto es un poquito para que entendáis que no es algo que sea solamente de hoy ni de hace 100 años, sino que lo pueden ir aplicando, como he dicho al principio, durante diferentes épocas. Siguen vigentes hoy en día porque, aunque los protocolos de los sabios de Sion fueron escritos hace más de un siglo, describen con sorprendente detalle tácticas de control que seguimos viendo aplicadas en la actualidad. Control económico, la dependencia de los bancos centrales y la deuda perpetua que mantienen a países enteros sometidos. Manipulación mediática, la concentración de los medios en manos de unas pocas corporaciones, que difunden narrativas únicas y censuran voces disidentes. Como esta. No es que a mí me lo hagan en la tele, obviamente, pero, por ejemplo, ya sabemos la censura que hay en plataformas como YouTube, etc. Todo lo que se sale de la narrativa oficial, lo censuramos o lo tumbamos. ¿Seguimos? División social, la estrategia de enfrentar a pueblos, ideologías, religiones o géneros para que nunca se unan contra el verdadero poder. Ahí vienen todos los ismos. Por ejemplo, lo que está detrás del feminismo, lo que está detrás del racismo, o sea, las políticas de inmigración masivas, vaciando cárceles de Marruecos, por ejemplo, y trayéndolos aquí, que la gente se cree que son familias, como hacía años atrás, que venían familias necesitadas, que ese tipo de inmigración siempre va a ser bienvenida. Los que vienen a trabajar, no los que vienen a delinquir, que ahora tenemos un problemón que no veas. Además, eso lo que hace es dividir. ¿Por qué? Porque la gente nunca se va a poner de acuerdo si hay diferentes maneras de pensar, diferentes costumbres, diferentes religiones, todas en el mismo punto. Entonces, ahí divide y vencerás. Seguimos. Política global. La imposición de estructuras supranacionales que quitan soberanía a los estados, tal como vemos con los organismos internacionales y la Agenda 2030. La OTAN, la ONU, la OMS, todo eso. En definitiva, siguen vigentes porque los mismos grupos de poder que los inspiraron continúan utilizando esas técnicas, adaptándolas a las nuevas tecnologías y contextos sociales. Por eso muchos investigadores afirman que no son solo un texto del pasado, sino un manual que sigue marcando la hoja de ruta de la élite global. Vamos a ir terminando porque se ha hecho un poquito largo. Ya habéis visto en qué se parecen los protocolos de los sabios de Sion a la actual Agenda 2030, el por qué se puede utilizar en diferentes épocas, quiénes están detrás. Y bueno, muchas gracias, Lumen. Ha sido un placer tenerte hoy aquí también. Vamos a ir despidiéndonos. Chao. Y espero que os haya gustado. Dejadme en comentario lo que opináis. Si realmente creéis que hay una agenda detrás, no solo la Agenda 2030, que ya sabemos que existe, sino una agenda más oculta que vienen siguiendo desde hace muchos años y que ahora se le llama Agenda 2030. Os leo y será un placer contestaros. Así que bueno, dejadme un like, suscribiros los que no estéis suscritos, darle a la campanita por favor y compartir por donde podáis, que me ayuda muchísimo. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Bienvenido a la Si no sabes lo que son, quédate y así entenderás mejor la agenda que guía. ¿Qué son los protocolos? Para muchos, los protocolos son considerados una guía de... Para muchos... Es lo que más... La educación entre los medios de comunicación...
están muy demonizados estos protocolos porque los acusan de antisemitas. Entonces, una vez a primera vista parece positivo, pero si como está pasando con los protocolos prometen... Los protocolos proponen moldear las mentes desde un plan que se presenta con un lenguaje de progreso y sostenible, reduciendo la libertad y Lo que siguen estos protocolos no son el pueblo. La agenda de los protocolos se refleja porque no es que a mí me lo hagan en la tele, obviamente, pero YouTube, por ejemplo, depende. Que me hago. No es... Desde mi punto de vista te lo digo en nada. No esconderme a un teatro para sembrar ansiedad. Con bozales puestos sin toser ni estornudar. Ya decían que estábamos todos por enfermos.